Cada año, en el mundo, se producen más de 100.000 toneladas de fibra de carbono. Pero, ¿sabían que este material ultra resistente no comienza a partir de metal o grafito, sino de un delgado hilo blanco que parece lana para un suéter? Imagina, un hilo frágil y suave pasa por hornos infernales, con temperaturas de hasta 3.000 grados, pierde la mitad de su peso y renace, ya como el diamante negro de la ingeniería moderna. Es él quien hace posibles los cohetes espaciales, los superdeportivos y las armas más avanzadas. Quédense con nosotros, porque verán el camino que transforma un polímero común en el material del futuro. Todo comienza no con carbón o grafito, como se podría pensar. La base para el carbono es un polímero especial, la mayoría de las veces poliacrilonitrilo. Una enorme bobina con los más finos hilos blancos, parecidos a la lana acrílica para un suéter. Este hilo es suave, flexible y no impresiona en absoluto por su resistencia. Es nuestro capullo, del que debe nacer una mariposa de acero. La primera etapa es la preparación. Miles de estos hilos blancos se desenrollan y se juntan en un grueso haz. Este haz se pasa por un sistema de rodillos que lo estiran con una fuerza enorme y, al mismo tiempo, lo envían a un horno calentado a 300 grados Celsius. Esto se llama estabilización. El estiramiento obliga a las largas moléculas dentro del plástico a alinearse en líneas perfectamente rectas y paralelas. Y el calentamiento desencadena cambios químicos que las bloquean en esa posición. Esto es críticamente importante. Si no se hiciera, en el siguiente calentamiento, la fibra simplemente se derretiría en una gota informe. Durante este proceso, la fibra cambia de color de blanco a negro. Ya se ha oscurecido, pero todavía no se ha convertido en carbono. Ahora, a nuestro hilo preparado y ennegrecido, le espera una verdadera prueba de fuego, el corazón de todo el proceso, la carbonización. El haz se envía al siguiente horno, mucho más largo y caliente. Pero aquí hay un secreto principal, absolutamente clave. En este horno no hay oxígeno. Está lleno de un gas inerte, por ejemplo, nitrógeno. ¿Por qué? Porque si hubiera oxígeno aquí, a una temperatura de 1000 grados Celsius, nuestra fibra simplemente ardería en una fracción de segundo, convirtiéndose en cenizas. Pero sin oxígeno, ocurre algo increíble. El calor comienza literalmente a quemar de la fibra todo lo que no es carbono. Los átomos de hidrógeno, nitrógeno y otros elementos se desprenden de las cadenas moleculares y se evaporan. La fibra pierde más del 50% de su peso, se vuelve considerablemente más delgada, pero lo que queda es casi un 95% de carbono puro. Y los átomos de este carbono, liberados de sus vecinos, forman estructuras cristalinas increíblemente resistentes, parecidas a microscópicas cintas de grafito, perfectamente orientadas a lo largo de la fibra. Nuestro suave hilo de plástico acaba de convertirse en una fibra de carbono ultra resistente. Pero para aplicaciones de élite, como la industria aeroespacial, esto no es suficiente. Para ellas hay un nivel final de infierno, la grafitización. La fibra se envía a un tercer horno, de nuevo sin oxígeno, pero esta vez calentado a unos demenciales 3000 grados Celsius. Este calor extremo obliga a los cristales de carbono a reorganizarse en una estructura aún más ideal, casi perfecta, lo que hace que la fibra no solo sea aún más resistente, sino también mucho más rígida. Después de este bautismo de fuego, tenemos una fibra perfectamente resistente, pero absolutamente asocial. Su superficie es tan lisa que casi nada se adhiere a ella, lo que es un gran problema,
ya que necesitaremos pegarla con resina. Por eso, la fibra pasa por un proceso de tratamiento superficial. Se sumerge en un baño de ácido o se expone a gases, lo que crea rugosidades microscópicas y grupos químicamente activos en su superficie. Es como hacer muescas en el vidrio, para que el pegamento se adhiera mejor. Después de esto, la fibra se recubre con una fina capa de una sustancia especial, el sizing, que la protege de daños y mejora su compatibilidad con la resina. Y solo ahora, después de haber recorrido todo este complejo camino, la fibra se enrolla en bobinas. Este es el producto final. Un hilo negro y brillante, ligero como la seda y resistente como un cable de acero. Pero, ¿cómo se hace, por ejemplo, un capó de superdeportivo con este hilo? El hilo por sí solo funciona a tracción. Para crear una pieza, es necesario incrustarlo en una matriz, es decir, verterlo con resina. La mayoría de las veces, con los hilos de carbono, primero se teje una tela. Es esa famosa tela con un hermoso patrón que asociamos con el carbono. A partir de aquí, hay varios caminos. El más simple es el moldeo manual. Se toma un molde de la futura pieza, se le aplica un desmoldeante para que nada se pegue, y se comienzan a colocar capas de tela de carbono seca. Cada capa se impregna cuidadosamente con resina epoxi líquida usando pinceles y rodillos, eliminando todas las burbujas de aire. Es un trabajo minucioso, parecido al papel maché, solo que, en lugar de papel y pegamento, se utilizan materiales espaciales. Luego, la pieza se deja endurecer. A continuación, se utiliza la tecnología de los preimpregnados. Un preimpregnado es una tela de carbono que ya en la fábrica ha sido perfectamente impregnada con una cantidad exactamente medida de una resina epoxi especial que ya se ha endurecido parcialmente hasta el estado de una película pegajosa. Estas láminas de preimpregnado se almacenan en congeladores para detener la reacción. Trabajar con ellas se parece a hacer una aplicación. En una habitación especial y perfectamente limpia, los ingenieros cortan trozos de la forma necesaria de estas láminas pegajosas y con cuidado, capa por capa, los colocan en el molde. Al mismo tiempo, siguen estrictamente la dirección de las fibras en cada capa. Esto permite diseñar la pieza de tal manera que sea máximamente resistente precisamente en las direcciones en las que actuarán las mayores cargas. Cuando todas las capas están colocadas, toda la estructura se mete en una bolsa de vacío especial y se le extrae todo el aire. Esto presiona firmemente todas las capas entre sí. Y entonces llega el final. El molde, empaquetado en la bolsa de vacío, se envía a un horno gigante de alta tecnología llamado autoclave. Es, en esencia, una olla a presión gigante. En su interior, no solo se crea una alta temperatura, unos 180 grados, sino también una enorme presión. La presión externa comprime aún más todas las capas de carbono, expulsando cualquier burbuja de aire microscópica. Y la temperatura cuece, finalmente, la resina epoxi, convirtiéndola en un plástico monolítico y ultra resistente. Después de varias horas, cuando se abre el autoclave, aparece una maravilla. En lugar de un montón de trapos pegajosos, ahora hay una pieza única, perfectamente sólida, increíblemente ligera y locamente resistente. Tiene una superficie ideal y una geometría precisa. Después de esto, solo queda cortarla con cuidado por los bordes, pulirla y quizás cubrirla con un barniz transparente para resaltar esa misma belleza cósmica de las fibras de carbono perfectamente ordenadas. Este es el camino desde un simple hilo blanco hasta el diamante negro de la ingeniería moderna. Imagina un hilo.
Uno común, de color amarillo dorado, suave al tacto, que puedes enrollar en tu dedo. Ahora imagina que ese mismo hilo, con el mismo peso, es 5 veces más resistente que el acero. Esto no es ciencia ficción, es Kevlar. Un material con el que se fabrican chalecos antibalas, cascos, cables de ultra alta resistencia e incluso piezas para naves espaciales. La historia de su creación es una verdadera arquitectura molecular, donde los científicos aprendieron a alinear las moléculas en filas perfectamente rectas, como soldados en un desfile, para crear un material con propiedades casi sobrenaturales. Echemos un vistazo al lugar más sagrado. Una planta química donde, a partir de 2 polvos discretos, nace este material de superhéroes. Todo comienza, no con fuego ni con roca fundida, sino en el silencio de un laboratorio y en gigantescos reactores de acero inoxidable. Tenemos 2 protagonistas, 2 componentes químicos que parecen bastante aburridos. El primero es un polvo. El segundo, una sustancia parecida a cristales aciculares llamada cloruro de tereftaloilo. Este es nuestro Lego molecular. Imagina que la primera molécula tiene 2 manos y la segunda 2 ganchos. La tarea consiste en hacer que se den la mano y formen una cadena increíblemente larga y resistente. Este proceso se llama polimerización. En un reactor enorme y perfectamente limpio, se cargan estos 2 polvos y se añade un disolvente especial para que puedan moverse y encontrarse. Luego, el reactor comienza a agitarse. Y aquí ocurre la reacción química. Las manos y los ganchos se enganchan, molécula tras molécula, formando una macromolécula larguísima, como un espagueti. Como resultado de la reacción, se libera un subproducto, ácido clorhídrico, por lo que toda la mezcla se vuelve extremadamente agresiva y corrosiva. Después de un tiempo, el líquido en el reactor se convierte en una masa espesa, viscosa y de color miel. Ya no es una simple mezcla, es un polímero llamado poliparafenileno tereftalamida. Pero esto todavía no es Kevlar, es solo su embrión. Y aquí surge el primer gran problema. Este nuevo polímero es increíblemente terco. Sus moléculas son tan rectas, rígidas y se atraen tan fuertemente entre sí que en el disolvente se aglomeran de inmediato, formando cristales sólidos. Nuestra masa dorada y espesa no es en realidad una solución, sino una suspensión, parecida a un gel, donde las partículas sólidas flotan en el líquido. Intentar hacer una fibra a partir de esto es como tratar de exprimir arena húmeda a través de una aguja fina. No funcionará. Para convertir este gel en algo de lo que se pueda estirar un hilo, es necesario disolverlo por completo. Pero, ¿cómo disolver algo que es casi insoluble en todo? Para ello se necesita un superdisolvente. Y los científicos lo encontraron. Es ácido sulfúrico concentrado. Imagina, para domar este polímero ultra resistente, hay que sumergirlo en una de las sustancias más corrosivas y peligrosas conocidas por el hombre. La masa polimérica espesa se mezcla con cuidado, sobludea todas las medidas de seguridad, con ácido sulfúrico frío y concentrado. Y ocurre un milagro. El ácido rompe los débiles enlaces entre las cadenas, obligándolas a soltarse mutuamente y a dispersarse en la solución. Pero lo más importante es que las moléculas rígidas y en forma de varilla del Kevlar en esta solución no se comportan de forma caótica, como los polímeros comunes, sino que forman lo que se llama una solución de cristal líquido. Esto significa que se alinean por sí mismas en grupos paralelos, como troncos flotando en la corriente de un río. Este es un momento clave.
Ya en esta etapa, siendo todavía un líquido, las moléculas comienzan a prepararse para su futura superresistencia. Ahora, esta solución de cristal líquido, espesa, viscosa y parecida a la resina, está lista para convertirse en fibra. Comienza un proceso llamado hilado en seco húmedo. La solución, a una presión enorme, se alimenta a una pieza especial llamada hilera. Es una placa metálica en la que se han perforado cientos de orificios microscópicos, cada uno más delgado que un cabello humano. La solución se fuerza a través de estos orificios con una fuerza increíble, y del otro lado aparecen cientos de los más finos y brillantes chorros. Pero no salen simplemente al aire. Primero pasan por un pequeño espacio de aire, literalmente unos pocos milímetros, donde se estiran un poco, y las moléculas, que ya estaban parcialmente ordenadas, se alinean aún más paralelas entre sí. Y luego, estos hilos aún líquidos caen inmediatamente en un baño de coagulación. Es una piscina con agua fría o una solución especial. Cuando la solución ácida caliente se encuentra con el agua fría, se produce una solidificación brusca. El ácido se lava y las cadenas poliméricas se congelan en esa posición perfectamente ordenada en la que se encontraban. Ante nuestros ojos, el líquido se ha convertido en una fibra sólida, pero aún flexible y dorada. Del baño de coagulación sale un haz completo de cientos de fibras individuales, pero todavía está impregnado de restos de ácido y agua. Por eso, pasa por toda una serie de baños de lavado, donde se limpia a fondo, y luego por cámaras de secado, donde se elimina toda la humedad. Ahora tenemos una fibra de Kevlar limpia y seca. Ya es extremadamente resistente, pero esto aún no es el límite. Para alcanzar los máximos indicadores, la fibra se somete a una prueba final, el estirado térmico. El haz de fibras se calienta a alta temperatura, 300 o 400 grados Celsius, para hacerlo un poco plástico, y se pasa por un sistema de rodillos que giran a diferentes velocidades. Los siguientes rodillos giran más rápido que los anteriores, lo que obliga a la fibra a estirarse. Este estiramiento final hace algo increíble a nivel molecular. Elimina cualquier último defecto de orientación, obligando a absolutamente todas las largas y rígidas cadenas moleculares a alinearse en líneas perfectamente paralelas a lo largo del eje de la fibra. Se empaquetan tan densa y ordenadamente como es posible. Toda la fuerza de miles de millones de enlaces intermoleculares ahora trabaja en una sola dirección. Es como comparar un montón de pajitas esparcidas con una cuerda fuertemente retorcida hecha de las mismas pajitas. Es este orden perfecto el que le da al Kevlar su legendaria resistencia a la tracción. Después de este entrenamiento final, la fibra se enfría y se enrolla en enormes bobinas. Este es el producto final, un hilo infinito, brillante y dorado, suave al tacto, pero capaz de detener una bala. De estas bobinas, luego se tejerá la tela para los chalecos antibalas, se trenzarán los cables para los puentes colgantes, o se incorporarán en materiales compuestos para los coches de Fórmula 1. Y todo esto es el resultado de un camino increíblemente complejo, desde dos simples polvos hasta un ejército de moléculas perfectamente ordenadas, hombro con hombro, listas para soportar cargas que parecen imposibles. El mercado de las fibras de aramida, donde el Kevlar es el rey, es una industria global que mueve más de 3.000 millones de dólares al año. Y esta cifra no deja de crecer, porque la humanidad encuentra cada vez más formas de utilizar este material allí donde los materiales convencionales simplemente se rinden. Imagínate una planta gigantesca, del tamaño de 42 canchas de fútbol,
donde los robots trabajan con precisión de milímetro y los autobuses, equipados con más de 1000 sensores, analizan cada día 100 GB de datos de la carretera. Aquí, cada 10 segundos, la ruta se actualiza y la pintura no solo se aplica, se fusiona con el metal. Esto va más allá de la producción. Es una revolución tecnológica. ¿Te preguntas cómo se crea aquí el transporte del futuro? Quédate hasta el final y te aseguro que quedarás impresionado. Esta planta abarca más de 300.000 metros cuadrados, aproximadamente el equivalente a 42 canchas de fútbol. Sus techos llegan a decenas de metros de altura para acomodar enormes líneas de producción y brazos robóticos. De un extremo a otro, los empleados se desplazan en carritos eléctricos, porque caminar toda esa distancia tomaría mucho tiempo. La fábrica es un verdadero símbolo de innovación y esfuerzo humano. Los robots se encargan de las tareas rutinarias con precisión milimétrica, mientras que las personas toman las decisiones clave, que exigen intuición y experiencia. Aquí no solo se ensamblan los autobuses, sino que también se producen muchos de sus componentes esenciales: el chasis, la carrocería, los paneles y hasta algunos elementos de los sistemas eléctricos. Para piezas más especializadas, como la electrónica o mecanismos complejos, pueden recurrir a proveedores, pero incluso esos componentes se integran y se prueban directamente en la planta. Permíteme explicarte cómo sucede todo esto. Primero, el armazón del autobús atraviesa la fase de esqueletización, donde potentes robots sueldan la estructura con tanta exactitud que es casi imposible cometer un error. Después llega el turno de la pintura. En esta planta se usan materiales ecológicos que protegen el metal de la corrosión y aseguran una larga vida útil al recubrimiento. La pintura no se limita a cubrir. Literalmente, se funde con la superficie, gracias a una tecnología especial de polimerización. En enormes áreas de trabajo, los autobuses avanzan despacio a través de cámaras automatizadas. Los operarios, con equipo de protección, manejan brazos robóticos que aplican la pintura. Esta, en lugar de solo quedarse encima, se integra con el metal, formando una película perfectamente uniforme y resistente. Lo más interesante comienza justo después de aplicar la pintura. Los autobuses pasan a cámaras especiales, donde se controla la temperatura y la humedad con precisión de 1 grado. Allí, la pintura se hornea mediante polimerización. Una reacción química que no solo embellece el acabado, sino que lo vuelve extremadamente duradero. Todo luce como si cada autobús recibiera un traje que lo envuelve y lo protege de los elementos externos. ¿Y qué sigue? El interior. Asientos, piso, paneles de control. Todo se coloca a mano. Aquí, el toque humano es fundamental. Instalar todos los elementos de la cabina puede llevar de 8 a 12 horas por cada autobús, dependiendo de las especificaciones. Para empezar, se montan de manera secuencial los componentes del interior. Cada asiento se coloca manualmente, porque incluso un pequeño error puede afectar la comodidad y seguridad de los pasajeros. Luego se instalan los paneles de control y se efectúan todas las conexiones eléctricas y los ajustes de sistema. Esta etapa es crítica, tanto en el aspecto técnico como en el estético. El interior no solo debe ser funcional, sino también agradable a la vista, de modo que los pasajeros se sientan cómodos y seguros. Los autobuses urbanos de Toyota no solo transportan pasajeros, sino que se comunican con la infraestructura vial, analizando los datos de tráfico en tiempo real. Esto permite optimizar rutas y reducir los atascos.
¿Te imaginas un sistema que ajuste automáticamente la temperatura interna según la cantidad de gente a bordo? Aquí ya es una realidad. Por eso, estos autobuses cuentan con sensores y tecnología de última generación que les ayudan a comprender la situación de la carretera y a interactuar con ella. Cada autobús está equipado con más de 1000 sensores que monitorean todo, desde la velocidad de circulación hasta el estado del pavimento y el clima. Además, cada unidad puede recopilar más de 100 GB de datos diarios, analizando la situación vial para lograr la mejor planificación de rutas. Cada 10 segundos, los autobuses recogen información del tráfico, lo que les permite ajustar el trayecto en función de incidentes, embotellamientos o cambios de horario. El sistema procesa esos datos en solo una milésima de segundo, ofreciendo la posibilidad de corregir el curso antes de que surja un problema. Esta tecnología hace que el transporte sea más eficiente, ahorre combustible, reduzca el tiempo de viaje y minimice las emisiones gracias a la optimización en tiempo real. Es casi como si los autobuses fueran compañeros de trabajo inteligentes, siempre adaptándose. La planta también impresiona por su cultura de colaboración entre humanos y máquinas. Los robots asumen tareas pesadas o peligrosas, mientras que las personas se dedican a ajustes finos y control de calidad. Las máquinas nos ayudan a ser más eficientes, pero las decisiones las tomamos nosotros, cuenta uno de los ingenieros principales. Toyota invierte miles de millones, no solo en tecnología, sino también en desarrollo sostenible. La planta emplea fuentes de energía renovable y minimiza sus desechos. Los residuos de pintura se reciclan y el agua se purifica para volver a usarse. La pintura que no se adhiere al autobús es recogida por sistemas de filtración y separadores centrífugos, separándola en sólidos y líquidos. Los sólidos se prensan en bloques compactos que se aprovechan para fabricar pavimentos u otros materiales industriales. La parte líquida se somete a limpieza y regresa al proceso de pintado. En cada etapa de la pintura, se utiliza mucha agua para lavar superficies y mantener limpios los equipos. Para ello, la planta cuenta con una sofisticada purificación en varias fases. Primero, filtrado mecánico para eliminar partículas grandes de pintura y suciedad. Luego, un tratamiento químico neutraliza los iónicos componentes tóxicos. Después, un proceso biológico, en el que bacterias especializadas descomponen los restos químicos. Por último, la filtración por membrana culmina el ciclo, dejando el agua completamente limpia. Esa agua purificada se reutiliza para lavar los autobuses y mantener limpias las cabinas de pintura. Con este sistema, la planta reduce el consumo de agua hasta en un 70%, en comparación con procesos de producción convencionales. Y, ¿sabes qué? Es una de esas innovaciones que prueban que incluso los gigantes de la industria pueden pensar en la naturaleza. Las fábricas de esta magnitud están dando forma al futuro del transporte que usamos a diario. Menos tráfico, aire más puro, viajes más confortables. Todo inicia aquí, en el corazón de la línea de producción. Si alguna vez ves un autobús futurista moviéndose con suavidad por tu ciudad, recuerda, su historia comenzó en esta enorme planta de Toyota, donde hombres y mujeres trabajan hoy mismo, creando el futuro de la movilidad. Amigo, ¿estás listo para descubrir algo fascinante? Algo que se utiliza en la vida cotidiana, en la electrónica y en la medicina. Hoy vas a aprender cómo se fabrican los imanes, desde un montón de mineral hasta las tecnologías más avanzadas. Te invito a sumergirte en el proceso de producción. ¿Sabías que existen imanes del tamaño de una moneda que pueden levantar un peso 2000 veces mayor que su propio peso? Pero vayamos por partes.
La historia de los imanes se remonta a unos 2500 años atrás. Los antiguos griegos y chinos descubrieron la magnetita, un mineral natural con propiedades magnéticas. En China se le llamaba piedra del amor, mientras que su nombre griego proviene de la región de Magnesia. Se cree que los primeros compases que utilizaban el efecto magnético aparecieron en China en el siglo III antes de nuestra era. Hoy en día, los imanes se dividen en varios tipos: imanes permanentes, electroimanes e imanes de propósito especial. Su fabricación y perfeccionamiento son una parte fundamental de las investigaciones científicas y la industria. Primero, te contaré de qué están hechos los diferentes tipos de imanes. La materia prima para los imanes varía según su tipo. Los imanes más comunes se fabrican a partir de aleaciones metálicas, elementos de tierras raras o materiales cerámicos. Por ejemplo, para fabricar imanes de ferrita se utiliza óxido de hierro mezclado con componentes cerámicos. Estos son imanes económicos que se emplean con frecuencia en electrodomésticos. Los imanes de neodimio se producen a partir de una aleación de neodimio, hierro y boro. El neodimio se extrae de minerales ricos en elementos de tierras raras como la basnasita y la monacita. Las mayores reservas de estos minerales se encuentran en China, Estados Unidos y Australia. Por otro lado, los imanes de alnico están hechos de una aleación de aluminio, níquel y cobalto. Tienen una alta resistencia a las temperaturas elevadas y se utilizan en industrias especializadas. Los electroimanes se fabrican con acero suave o hierro, recubiertos con un devanado de cobre o aluminio. Los metales utilizados para fabricar imanes se extraen de minas o canteras. Por ejemplo, el mineral de hierro es la base para los imanes de ferrita, mientras que los metales de tierras raras se utilizan para los imanes de neodimio. La extracción de metales de tierras raras implica complejos procesos químicos que incluyen la trituración del mineral, la flotación y la extracción química. Después de la extracción, la materia prima se purifica para alcanzar el nivel de pureza necesario. Por ejemplo, el hierro se somete a un proceso de fundición, mientras que los metales de tierras raras se purifican mediante separación electroquímica. Una vez purificados, los metales se transportan a las fábricas. Esto puede realizarse por transporte marítimo, ferroviario o terrestre. La cadena de suministro suele estar globalizada. Por ejemplo, China es el mayor productor de materiales de tierras raras, pero muchos imanes se fabrican en Estados Unidos o Europa. Mira este polvo. Es óxido de hierro mezclado con óxido de bario o estroncio. Luego, este polvo se prensa en moldes especiales que determinan las dimensiones y la forma del futuro imán. Durante el prensado, se utiliza un campo magnético para orientar los cristales del material en la dirección adecuada. ¿Ves estas piezas en bruto que han salido? Ahora es el momento de cocerlas. Los futuros imanes se calientan en hornos a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Esto fortalece la estructura del imán. Después, se enfrían, se pulen y se magnetizan en dispositivos especiales. El imán de ferrita está listo. Ahora veamos cómo se fabrican los imanes de neodimio. El neodimio, el hierro y el boro se funden juntos para formar una aleación. A diferencia de los imanes de ferrita, donde el polvo se obtiene de una mezcla, en el caso de los imanes de neodimio, la aleación formada debe transformarse en polvo. Este polvo se prensa bajo alta presión en un campo magnético. Las piezas resultantes se calientan, se enfrían y luego se cortan y pulen. Para protegerlos de la corrosión, los imanes se recubren con níquel o resina epoxi. Los imanes de neodimio son los que pueden levantar pesos miles de veces mayores que su propio peso. El neodimio es uno de los metales de tierras raras utilizados para fabricar estos potentes imanes. Su extracción del mineral puede costar alrededor de 100 o incluso $200 por kilogramo. En el año 2021, el precio del neodimio aumentó significativamente debido a la alta demanda generada por los vehículos eléctricos y otras tecnologías que requieren estos imanes. El electromagnetismo puede aplicarse de manera sencilla para fabricar un electroimán. Para ello, se utiliza hierro dulce o acero como material para el núcleo.
el cual se moldea en la forma deseada. Alrededor de este núcleo se enrolla un alambre de cobre. Es fundamental que el cable esté adecuadamente aislado y posteriormente se verifica su conductividad eléctrica. Para crear el núcleo se utiliza una lámina o rollo metálico que se corta en placas delgadas, las cuales luego se apilan en capas. Este proceso permite reducir las pérdidas de energía causadas por las corrientes parásitas que se generan en grandes masas de metal. Las láminas suelen estar recubiertas con una fina capa de laca u otro material aislante para minimizar dichas pérdidas. Posteriormente, estas láminas se ensamblan en una estructura con forma de anillo o rectángulo. Pueden ser enrolladas en forma de anillo o dispuestas en láminas para crear una estructura compacta que fortalezca el campo magnético en el interior del núcleo. Durante este proceso, es crucial mantener la uniformidad en las dimensiones y el grosor de las capas, con el fin de garantizar un campo magnético eficiente. Una vez que las placas metálicas están correctamente dispuestas, estas pueden ser fijadas entre sí mediante uniones o envolverse en una forma específica mediante procesos de prensado o fundición. En algunos casos, para fabricar núcleos grandes, se emplea el proceso de fundición, lo que permite obtener la forma deseada sin necesidad de ensamblajes adicionales. Tras la formación del núcleo, se lleva a cabo un tratamiento final para mejorar sus propiedades magnéticas y garantizar su resistencia mecánica. Este tratamiento puede incluir procesos térmicos para estabilizar las propiedades magnéticas o un pulido mecánico para alcanzar la geometría deseada. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos imanes puedes ver? Los altavoces, los micrófonos, los auriculares y los discos duros utilizan imanes para generar ondas sonoras o almacenar datos. En motores, generadores y transformadores, los imanes son insustituibles. Los separadores magnéticos se emplean para separar metales en la industria del reciclaje. La resonancia magnética se basa en el uso de imanes potentes. Imanes especializados se aplican en implantes y dispositivos médicos. También los encontramos en refrigeradores, sistemas de cierre para muebles, pizarras magnéticas y mucho más. En los trenes de levitación magnética, los imanes crean un efecto de levitación que reduce la fricción y permite alcanzar altas velocidades. Los imanes también tienen aplicaciones en la purificación del agua. Filtros magnéticos especiales permiten eliminar partículas metálicas del agua, contribuyendo a su limpieza y calidad. El imán más potente del mundo fue creado en el Laboratorio Nacional de Campos Magnéticos de los Estados Unidos. Su campo magnético supera los 45 teslas, lo que equivale a 900.000 veces la intensidad del campo magnético terrestre. Además de los metales tradicionales, en la fabricación de imanes se utilizan materiales como las aleaciones amorfas. Estas son aleaciones vidriosas que carecen de una estructura regular. Los imanes fabricados con estos materiales presentan una alta resistencia a la corrosión, lo que los hace ideales para su aplicación en dispositivos complejos de ingeniería y equipos médicos avanzados. Según las previsiones, para el año 2030, la cantidad de baterías usadas de vehículos eléctricos alcanzará los 12 millones de toneladas anuales. Si no se desarrollan métodos efectivos de reciclaje, esto se convertirá en un enorme problema ecológico. Hoy aprenderás cómo han evolucionado, cómo se producen y qué sucede con las baterías al final de su ciclo de vida. Las baterías de automóviles son el corazón de los vehículos modernos. Proporcionan la energía necesaria para arrancar el motor, alimentan los sistemas eléctricos y, en el caso de los vehículos eléctricos o híbridos, son la principal fuente de energía para el movimiento. Te invito a echar un vistazo a la historia de su creación. La historia de las baterías comienza en el siglo XVIII. En el año 1800, el científico italiano Alessandro Volta inventó la primera batería química, la pila de Volta. Esta fue una lejana predecesora de las baterías modernas. Las primeras baterías recargables aptas para un uso repetido fueron creadas por el físico francés Gaston Planté en el año 1859. Estas eran baterías de plomo ácido, que aún hoy se utilizan ampliamente en vehículos con motores de combustión interna.
El proceso moderno de fabricación de baterías para automóviles es un procedimiento complejo y de múltiples etapas, que requiere precisión y control de calidad. Te propongo analizar los detalles de la producción, tomando como ejemplo los tipos más populares: las baterías de plomo ácido y las de iones de litio. Para las baterías de plomo ácido, los materiales principales son el plomo, el dióxido de plomo, el electrolito, ácido sulfúrico y el polipropileno. El ácido sulfúrico actúa como electrolito, mientras que el polipropileno se utiliza para fabricar la carcasa. El plomo se obtiene de minerales o mediante el reciclaje de baterías antiguas. Este se purifica y se funde para su uso posterior. La obtención de plomo a partir de baterías antiguas es un proceso que combina la habilidad de la ingeniería con una especie de alquimia moderna. Primero, las baterías usadas se desmantelan. Se trituran en máquinas especiales que separan el plomo, el plástico y el electrolito. ¿No te parece que esto se asemeja a una versión de alta tecnología de una licuadora de cocina, donde todo se divide en sus componentes esenciales? Los componentes de plomo se envían a hornos de fundición, donde se calientan a temperaturas superiores a 600 grados centígrados. En este punto, el metal se transforma en un brillante flujo plateado del cual es difícil apartar la vista. Todo lo innecesario, como escorias e impurezas, se separa, dejando únicamente plomo puro. El plomo fundido y purificado se vierte en moldes donde se enfría y solidifica, convirtiéndose en lingotes perfectamente uniformes. Estos lingotes son la base para fabricar nuevas baterías. Lo más fascinante es que este plomo puede reciclarse una cantidad infinita de veces. Ya vivió en generaciones anteriores de baterías y, quizás, podría formar parte de la batería de tu automóvil. Los componentes principales de las baterías de iones de litio son el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso, el grafito y el electrolito. El litio se extrae de lagos salinos en países de América del Sur, como Chile y Argentina, o de minerales en Australia. Para las baterías de plomo ácido, los electrodos se fabrican con placas de plomo que se recubren con sustancias activas, como polvo de plomo y dióxido de plomo. Observa cómo el plomo fundido se vierte en moldes o se lamina en hojas delgadas, que luego se cortan en las formas necesarias. Estas placas tienen numerosos orificios o celdas para mejorar la adherencia de las sustancias activas. La sustancia activa que recubre las rejillas se prepara en forma de una pasta espesa. Esta pasta se compone de polvo de plomo, agua, ácido sulfúrico y aditivos que mejoran las reacciones químicas. Ven conmigo a observar cómo se produce este polvo mediante la oxidación del plomo en molinos especializados, que lo transforman en un polvo fino con las propiedades necesarias. Preste atención a cómo las rejillas avanzan claramente a través del transportador automático, donde la pasta se aplica en ambos lados. Los rodillos de la máquina presionan la pasta contra la rejilla con una fuerza óptima para garantizar una cobertura uniforme y la penetración en las celdas de la rejilla. Los excesos de pasta se eliminan con cuchillas, dejando una capa perfectamente uniforme. Las rejillas cubiertas con la pasta se envían a cámaras de secado especiales. En estas cámaras, la pasta pierde humedad y se endurece, transformándose en una sustancia activa. Con el tema de las baterías de plomo ya lo tenemos claro. Ahora les mostraré cómo se fabrican las baterías de iones de litio. En las baterías de iones de litio, los ánodos se fabrican con grafito, mientras que los cátodos se producen a partir de óxidos metálicos, como el óxido de litio y cobalto. A continuación, pasamos al ensamblaje de las celdas del producto. Estas son los módulos básicos de una batería. En las baterías de plomo ácido, se ensamblan a partir de varias placas separadas por separadores. En las baterías de iones de litio, las celdas pueden ser cilíndricas, prismáticas o de tipo asterisk, pouch cells asterisk, que son celdas en sobres flexibles. Llenado con electrolito. En las baterías de plomo ácido, se llena con una solución de ácido sulfúrico.
En las de iones de litio se utiliza un electrolito a base de disolventes orgánicos que facilitan la transferencia de iones entre los electrodos. Las baterías terminadas se someten a una carga inicial, lo que permite activar las reacciones químicas. Cada batería se prueba para verificar que cumpla con los parámetros establecidos: voltaje, capacidad y resistencia a las descargas. Posteriormente, las baterías de plomo ácido se colocan en carcasas de polipropileno. Por su parte, las baterías de iones de litio pueden ensamblarse en módulos que luego se integran en un gran bloque de baterías para vehículos eléctricos. La producción de baterías es un proceso que consume mucha energía y tiene un impacto significativo en el medio ambiente. En el caso de las baterías de plomo ácido, el plomo se funde y reutiliza. El plástico también se emplea para fabricar nuevas carcasas, y el electrolito se neutraliza o recicla. Sin embargo, la situación con las baterías de iones de litio es mucho peor. Solo alrededor del 5% de estas baterías son recicladas. Esto se debe a la complejidad del proceso para extraer el litio, el níquel y el cobalto. Sin embargo, el daño no se limita solo a la neutralización de los componentes. Para fabricar una batería de iones de litio para un automóvil eléctrico que pese 500 kilogramos, se requieren 250 toneladas de roca y casi 2 millones de litros de agua. Esto representa una grave amenaza de agotamiento de los recursos del planeta. Además, la producción de una batería para un automóvil eléctrico genera entre 3 y 16 toneladas de dióxido de carbono. Imagínese, esa es la cantidad que produce un coche en 5 años de uso. Y aquí hablamos de una sola batería. El problema más grave, sin embargo, es la extracción de cobalto. Alrededor del 70% del cobalto mundial proviene de la República Democrática del Congo, donde las condiciones de trabajo son terribles y, lamentablemente, incluso participan niños. Según estimaciones de Amnesty International, más de 40.000 niños trabajan en la extracción de cobalto. Además, esta actividad a menudo causa la destrucción de los ecosistemas locales. Por otro lado, el reciclaje de baterías de plomo ácido en países con bajo nivel de control ambiental, como la India o China, suele ir acompañado de la emisión de polvo de plomo y ácidos al aire. Esto provoca la formación de nubes tóxicas que afectan la salud de cientos de miles de personas. Imaginemos esto. Cada estadounidense genera diariamente 2 kilogramos de basura. Esto equivale a más de 290 millones de toneladas al año. Ahora, sumemos a esto 8 millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos, formando enormes islas de basura. ¿Es posible cambiar esta situación? Analicemos cómo diferentes países están abordando el problema de los residuos y quiénes son los verdaderos líderes en esta lucha. Estados Unidos es uno de los líderes en generación de residuos. Cada estadounidense produce, en promedio, 2 kilogramos de basura al día. Esto representa más de 290 millones de toneladas al año, de las cuales solo un tercio se recicla. Los países europeos logran resultados mejores. Por ejemplo, en Alemania se recicla aproximadamente el 68% de los residuos. Un indicador admirable, desde mi punto de vista. El plástico es un problema aparte. Cada año se producen cerca de 400 millones de toneladas de plástico, y solo el 9% se recicla. Cerca de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, formando islas de basura. Esto pone en grave peligro los ecosistemas marinos y la salud humana. En Estados Unidos, el problema de los residuos se aborda mediante un enfoque integral que incluye el reciclaje, el compostaje, iniciativas legislativas e innovaciones tecnológicas. El país cuenta con miles de centros de reciclaje y se anima a los ciudadanos a clasificar la basura en casa, separando papel, vidrio, plástico y metal. Aunque solo alrededor del 32% de los residuos se recicla, los programas de reciclaje están en expansión, especialmente en estados como California y Oregón, donde existen leyes estrictas sobre la clasificación de residuos. Los desechos orgánicos, como restos de comida y vegetación, se compostan a gran escala.
Esto no solo reduce la cantidad de basura en los vertederos, sino que también produce fertilizantes para la agricultura. Además, los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, un gas que se utiliza para generar electricidad. Actualmente, aproximadamente el 20% de los vertederos en Estados Unidos produce energía. Aunque queda mucho por mejorar, este enfoque es un paso importante. Por otro lado, existen países donde el porcentaje de reciclaje es prácticamente nulo, pero de eso hablaré más adelante. En Alemania, cada hogar cuenta con varios contenedores para diferentes tipos de residuos: papel, plástico, orgánicos, vidrio, clasificado por colores, y basura general. Los residentes están obligados a separar meticulosamente sus desechos, y el incumplimiento de esta norma puede resultar en multas. Para el plástico y los envases, se utiliza un contenedor especial o una bolsa amarilla. Los residuos se envían luego a plantas donde se realiza una clasificación adicional y se procesan para su reciclaje. Al comprar bebidas en botellas, los consumidores pagan un depósito de entre 15 y 25 céntimos de euro, que se les reembolsa al devolver los envases. Este sistema incentiva la devolución de botellas de vidrio y plástico para su reutilización. Los desechos orgánicos se compostan y el compost resultante se utiliza en la agricultura. Alemania ha reducido al mínimo el uso de vertederos. Solo cerca del 1% de los residuos termina enterrado. En su lugar, los desechos no reciclables se incineran en plantas de valorización energética, donde se generan electricidad y calor. ¿Qué es exactamente la disposición de residuos? Permítanme explicarles con gusto. La disposición de residuos se lleva a cabo en vertederos especialmente diseñados para minimizar el impacto ambiental. Estos vertederos se construyen siguiendo estrictas normas ecológicas. Antes de comenzar a depositar los residuos, se recubre el fondo con materiales multicapa especiales, como arcilla o membranas plásticas, que evitan que sustancias nocivas se filtren al suelo y a las aguas subterráneas. Posteriormente, se instalan sistemas de drenaje para recolectar el lixiviado, un líquido que se forma a partir de los residuos. La basura llega en camiones, se distribuye por secciones y se compacta para reducir su volumen. Para proteger contra plagas y disminuir los olores, los desechos se cubren periódicamente con tierra u otros materiales aislantes. Durante la descomposición de los residuos orgánicos, se libera metano, un gas que puede ser peligroso. Los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, el cual se utiliza para generar electricidad o calor. Cuando un vertedero se llena, su superficie se sella con una capa hermética de tierra y membranas, y se plantan vegetación para integrarlo al entorno. Aunque se considera seguro, su estado es monitoreado durante décadas. A pesar de las tecnologías avanzadas, los vertederos siguen siendo una fuente de contaminación del aire, el agua y el suelo. Lamentablemente, esto es algo difícil de aceptar, ¿verdad? En España se generan anualmente más de 23 millones de toneladas de residuos domésticos, de los cuales aproximadamente el 35% se recicla o se composta. Esta cifra está aumentando gradualmente gracias a iniciativas ecológicas, pero aún se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea, que supera el 45%. Los principales problemas son la insuficiente infraestructura en las regiones rurales y el bajo nivel de educación ambiental. Los españoles clasifican los residuos en varias categorías. El papel va en los contenedores azules, los plásticos y metales en los amarillos, el vidrio en los verdes, los residuos orgánicos en los marrones y el resto de la basura en los grises. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, este sistema funciona de manera más eficiente gracias a campañas intensivas de concienciación. Los residuos orgánicos tienen un gran potencial, ya que representan más del 40% del total de la basura, pero solo una parte se destina al compostaje. Esto se debe al acceso desigual a los contenedores específicos para orgánicos. En el país operan alrededor de 10 plantas de incineración de residuos que generan electricidad. Sin embargo, esto solo abarca el 12% de los desechos. Más del 50% de la basura todavía se entierra en vertederos, aunque el gobierno está implementando estrategias para reducir este porcentaje.
Si me preguntan, España es un país con un enorme potencial en materia de reciclaje. En cuanto a otros países, por ejemplo, el 95% de los habitantes de Dinamarca separan sus residuos. Ahí es donde el nivel de conciencia ciudadana rompe todos los récords. Me da vergüenza pensar en la cáscara de plátano que lleva 3 días pudriéndose al lado de mi ordenador. Quizás el secreto de Dinamarca radique en que el gobierno ha prohibido el entierro de residuos reciclables o aptos para la incineración y fomenta activamente la reducción del plástico de un solo uso. Los ciudadanos separan la basura en sus hogares por categorías y en las ciudades hay numerosos puntos de recogida. Objetos grandes como electrónicos o muebles se aceptan en centros especializados. Dinamarca incinera cerca de la mitad de los residuos recolectados en plantas que generan electricidad y calor. Por ejemplo, la planta Amagerbakke en Copenhague proporciona calefacción a 150.000 hogares y es una atracción turística popular gracias a su pista de esquí en el techo. Los residuos orgánicos se utilizan para producir biogás, que se emplea en el transporte y para calefacción. Lamentablemente, hay países donde no existen sistemas de gestión de residuos. Esto ocurre debido a la falta de infraestructura adecuada para la recolección y eliminación de basura, altos niveles de pobreza y la ausencia de leyes o controles sobre el manejo de los desechos. Es comprensible. Si una persona no sabe cómo alimentar a su familia, poco le importa si una botella de plástico llega o no al contenedor. En India se generan diariamente alrededor de 277.000 toneladas de residuos, de las cuales solo el 30% se recicla o se gestiona correctamente. Piense en esas cifras. El resto se acumula en enormes vertederos, como el de Gazipur en Delhi, que ya supera en altura al Taj Mahal. En Indonesia se produce un poco menos de basura, aproximadamente 65 millones de toneladas al año. Gran parte de estos desechos termina en los océanos. Indonesia es el segundo país, después de China, con mayor cantidad de residuos plásticos en los mares del mundo. Ya puedo escuchar cómo se preguntan por qué China ocupa este poco envidiable primer lugar. China es el mayor productor y consumidor de productos plásticos en el mundo. Cada año genera más de 60 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que representa aproximadamente el 28% del total mundial. La mayoría de las ciudades chinas están situadas cerca de ríos y mares. Una gran cantidad de residuos plásticos llega al océano a través de ríos como el Yangtze y el Río de las Perlas. Por ejemplo, el Yangtze transporta alrededor de 1,5 millones de toneladas de plástico al océano cada año. En el pasado, la infraestructura de reciclaje en China no estaba lo suficientemente desarrollada y los vertederos no podían manejar los enormes volúmenes de basura. Hasta el año 2018, China era el principal importador de residuos plásticos del mundo, lo que añadía una carga extra al sistema de gestión de residuos. Todos estos factores contribuyeron a este desafortunado primer puesto. Sin embargo, actualmente, las autoridades del país están trabajando arduamente para solucionar este problema. En promedio, en los Estados Unidos se recogen cerca de 50.000 millones de latas de aluminio usadas al año. Piénsenlo bien, amigos. Esto equivale a un poco más de 4.000 millones al mes. ¿Y qué sucede con ellas después? ¿Cómo lo imaginan? Ustedes solo conocen el camino desde el supermercado hasta el basurero, pero yo he visto más allá y les contaré el recorrido que hace una lata aplastada en un contenedor hasta convertirse en nuevos productos. El reciclaje de latas de aluminio comienza con el proceso de recolección, una parte crucial de la cadena de reciclaje, ya que la materia prima recolectada a tiempo determina la eficiencia del procesamiento posterior. La mayoría de las latas de aluminio se recogen a través de sistemas especiales de recolección de residuos en ciudades y localidades. En muchos países existen programas de clasificación de residuos que incentivan a los consumidores a depositar las latas vacías en contenedores específicos para metales.
En numerosas ciudades también hay puntos de recogida de latas de aluminio, donde se puede recibir una pequeña recompensa o un descuento como incentivo para fomentar el reciclaje. Estos puntos están ampliamente distribuidos en países de Europa, Australia y en algunos estados de los Estados Unidos. En ciertas regiones se organizan campañas donde los consumidores pueden devolver las latas usadas en estaciones especiales. Esto permite recoger de manera eficiente los residuos metálicos, reduciendo la contaminación ambiental. Cada minuto, en el mundo se utilizan alrededor de 120.000 latas de aluminio. En las tiendas, a menudo se instalan contenedores especiales para la recolección de latas de aluminio vacías, especialmente en lugares donde es popular el sistema de depósitos por envases. Esto permite a los clientes devolver los envases para su reciclaje y recibir una recompensa, por ejemplo, por cada lata entregada. Las empresas que producen o envasan bebidas en latas también pueden llevar sus residuos metálicos a los puntos de recolección para su reciclaje. Esto incluye tanto las latas como los elementos metálicos del embalaje que quedan tras el proceso de fabricación. Desde la etapa de recolección, algunos sistemas clasifican automáticamente los residuos, separando las latas de aluminio de otros metales y plásticos. Se utilizan separadores magnéticos u otras tecnologías que extraen el aluminio de manera automática. Sin embargo, en regiones donde no se cuenta con estas tecnologías, los residuos se clasifican manualmente. En los Estados Unidos, el mercado de reciclaje de latas de aluminio se estima en más de $1.000 millones al año. Todo este capital se reinvierte en la economía a través del negocio del reciclaje y la producción de nuevos productos elaborados con metal reciclado. Las latas recolectadas y clasificadas se transportan a una planta de reciclaje, donde se almacenan en grandes contenedores o depósitos hasta que comienza su procesamiento. El reciclaje de una lata de aluminio toma menos de 60 días desde que llega a la planta hasta que se convierte en un nuevo producto. Esto significa que, en tan solo 2 meses, la lata que consumiste puede transformarse en una completamente nueva. Es fundamental que no se mezclen con otros tipos de residuos, por lo que suelen almacenarse por separado. Antes de enviarlas a la siguiente etapa del proceso, las latas se limpian meticulosamente. Este procedimiento puede incluir el lavado y la eliminación de restos de líquidos, etiquetas, adhesivos y otras impurezas que puedan haberse quedado en el envase. El proceso más épico comienza después: la trituración. Las latas limpias se desmenuzan en pequeños fragmentos utilizando trituradoras de oruga u otros mecanismos mecánicos. Esto permite reducir significativamente el volumen del material, facilitando su posterior procesamiento. Como resultado, se obtienen virutas o trozos de aluminio que luego pueden transformarse en nuevos productos. Debo decir que presenciar este proceso es bastante inquietante. Todo el tiempo sientes que algún fragmento podría salir disparado y clavarse en tu ojo. El estruendo que se genera es realmente ensordecedor. ¡Calor! ¡Un calor infernal! Así me sentí cuando nos acercamos al horno de fundición. Los trozos triturados de aluminio son enviados directamente allí. 660 grados Celsius. Sorprendente que no sean 666. La fundición es una etapa clave, donde el metal se calienta hasta alcanzar una temperatura suficiente para volverse líquido. Durante este proceso, el aluminio pierde cualquier rastro de impurezas y otros materiales, convirtiéndose en un metal puro, listo para ser reutilizado. Fue como presenciar en vivo la desaparición del Terminator, lo juro. Me explicaron que la fundición es una fase que consume mucha energía, pero incluso con este gasto, el proceso es mucho más eficiente y menos costoso que extraer aluminio primario de la bauxita. El aluminio líquido que sale del horno se vierte en moldes, o se convierte en alambrón o en láminas de metal. Los lingotes de aluminio se llaman planchas. Son grandes bloques que resultan convenientes para procesar en etapas posteriores. Tienen varios metros de longitud y 60 centímetros de grosor. Los lingotes se enfrían y se solidifican. Luego, este metal puede usarse para fabricar nuevas latas de aluminio, piezas de automóviles, materiales de construcción u otros productos.
Todo el proceso se repite infinitamente, ya que el aluminio puede reciclarse sin perder su calidad. ¿Se imaginan? Las latas pueden reciclarse decenas y hasta cientos de veces. No se desgasta durante la fundición. Nos mintieron, amigos. El Terminator definitivamente estaba hecho de aluminio. ¿Qué son esos alambrones?, se preguntarán. Y es justo, porque tengo una respuesta. Es una forma de aluminio que se obtiene tras la fusión y el moldeado del metal líquido en finos alambres o barras. Para fabricarlos, el aluminio líquido, después de ser fundido en el horno, se vierte en moldes para su posterior procesamiento. El aluminio líquido se transforma en grandes alambrones. Esto se logra mediante máquinas de laminación especiales, donde el metal se pasa a través de rodillos para reducir su sección y darle la forma deseada. Estas barras pueden cortarse en segmentos más pequeños o enviarse a etapas de procesamiento adicional para la fabricación de diversos productos de aluminio. Como resultado, los alambrones constituyen la forma principal del material de aluminio, que luego se utiliza para la fabricación de nuevos productos. Esto garantiza un ciclo continuo de reciclaje y reutilización del aluminio. El diámetro de los alambrones de aluminio puede variar según el propósito para el que estén destinados. Por lo general, estos alambrones tienen un diámetro que oscila entre 1 y 20 milímetros, aunque esto puede ajustarse según las especificaciones de producción y su uso final. Los alambrones finos, con un diámetro de entre 1 y 3 milímetros, se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de alambres, cables eléctricos o productos metálicos delgados. Los alambrones medianos, con un diámetro de entre 4 y 10 milímetros, pueden emplearse para productos más robustos, como elementos estructurales o, en algunos casos, para la fabricación de nuevas latas, si su procesamiento posterior requiere ese diámetro. Los alambrones gruesos, con un diámetro superior a 10 milímetros, se destinan a productos más pesados y voluminosos, como en la industria automotriz o en la fabricación de grandes componentes estructurales. Cada tipo de alambrón tiene especificaciones propias y pasa por un procesamiento adicional dependiendo del uso final que se le dará al producto de aluminio. Para fabricar láminas de aluminio, las planchas se calientan ligeramente y se pasan por potentes laminadoras que las extienden hasta dejarlas en un estado más delgado. En esta etapa, la lámina tiene un grosor de entre 6 y 10 milímetros, pero todavía resulta demasiado gruesa. Después del laminado en caliente, las láminas se enfrían para estabilizar su estructura. Si es necesario, se someten a un proceso de recocido, que consiste en un calentamiento controlado seguido de un enfriamiento lento. Este proceso se realiza para eliminar tensiones internas y mejorar la ductilidad del metal. Luego, si se requiere una lámina extremadamente delgada, como papel de aluminio o material para embalaje, se lleva a cabo un laminado en frío. Durante este proceso, la lámina de aluminio alcanza un grosor inferior a 1 milímetro. El aluminio terminado, una vez transformado en la forma deseada de alambrones o láminas, se transporta a las fábricas o a los clientes para su uso en procesos de producción. Reciclar aluminio requiere mucha menos energía que extraer nueva materia prima de la bauxita. Según las estimaciones, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía en comparación con su extracción, lo que equivale a mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 4 horas, para que se entienda mejor. Si todas las latas de aluminio recicladas en los Estados Unidos cada año se apilaran una sobre otra, ocuparían aproximadamente el espacio de 3.000 campos de fútbol. Y si se juntaran todas las latas recicladas de Estados Unidos y Europa, podrían rodear la Tierra 2 veces.